Pólvora e imprenta, nos decía Oswald Spengler, son ambas creaciones fáusticas del alto gótico. Propaganda y estrategia bélica van de la mano. Aquel que sepa leer cae bajo el imperio de esta propaganda y se convierte en soldado de este nuevo ejército. Sobre esto hablaba en el vídeo precedente. Ahora es lícito pensar libremente, pero nadie puede hacerlo. Una vez que ha sido condicionado por esa propaganda impresa en los periódicos, pues en ese algo impersonal, como decía en el vídeo anterior, pues ya las capacidades intelectuales, el discernimiento no se aplica, no se cultiva, y entonces no hay realmente un libre pensamiento. Hay una adhesión tácita a lo que se nos condiciona, a lo que se nos impone de manera sutil. El libro es personal, como os decía. Sé que un libro es de Ortega, de Nietzsche, de Schopenhauer, de Teresa de Jesús. Lo ha escrito una persona y expresa su experiencia, sus convicciones, sus conclusiones, sus puntos de vista. Entonces hay una convicción incuestionable por parte del lector, del receptor de tal obra que no se da en el caso de la prensa. Esa masa amorfa que se traga todo tipo de periódicos, ya hemos evolucionado, ¿no? Ya aparece la radio, aparece el cine, aparece la televisión, aparece internet. Todo esto mayoritariamente no existía en el tiempo de Oswald Spengler. La prensa es impersonal y entonces se concibe, se percibe, se interpreta como una autoridad incuestionable que nos informa, y más que informarnos nos va formando nuestra manera de concebir la realidad, las relaciones, la vida. Ya no importa la verdad, sino el éxito. En esta Europa decadente no importa la verdad, basta con examinar de manera objetiva, sin ningún tipo de sesgo, cualquier tipo de líder político, de izquierda o de derecha. Son etiquetas que normalmente no hablan verdaderamente de estos trepas, de estos codiciosos políticos que quieren abrazar ese poder que en realidad no tiene, porque como os comentaba en algún vídeo anterior, realmente el poder está en manos de elementos económicos, ¿no? De élites económicas, empresariales, banqueras, etcétera. Y estos políticos no son más que monigotes, mindundis que solo tienen codicia. Ya no importa la verdad, sino el éxito. Por el dinero, la democracia se anula a sí misma después de que el dinero ha anulado el espíritu. Tras haber anulado el espíritu, el sino, lo trascendente, el detonante que nos hace que nuestras vidas se expresen de manera eficiente, efectiva, que nos hace ser creativos, que nos hace reconocer una tradición de la cual somos herederos y partícipes, etcétera, etcétera. Cuando esto que Oswald Spengler llama espíritu es anulado, el dinero, por el dinero, cuando esto es anulado por el dinero, a través del mismo dinero, la democracia se anula a sí misma, porque la codicia de los individuos impide que vivamos en una sociedad democrática verdaderamente, porque no hay conciencia comunitaria y por lo tanto no hay actitud de servicio, no hay devoción por nuestros semejantes, no hay un culto al progreso colectivo y un servicio a todos los individuos que forman parte de tal colectivo, enfocándonos en los más desfavorecidos para que puedan desarrollarse, para que puedan trascender la realidad limitante que les margina. Eso ya no se da, ya se da la codicia que de manera tan explícita como antes os comentaba manifiesta cualquier político, independientemente de que enarbole etiquetas de derecha o de izquierda, que no son más que forman parte de la etiqueta que utiliza, forma parte de la estrategia del trepa codicioso para abrazar el éxito, que como dice Spengler,
es lo que ahora importa, porque la verdad no importa en absoluto, puesto que no hay verdad, porque todos son como Poncio Pilato que pregunta, ¿la verdad? Es la verdad, no hay verdad, no hay más verdad que el César, no hay más verdad que este gran imperio romano que extiende su incuestionable verdad por todo el Mediterráneo, por todo el mundo conocido. Así pensaba Poncio Pilato y sus herederos decadentes de esta Europa del siglo XXI, pues especialmente sus élites, pues piensan exactamente de la misma manera. David Hume, el filósofo escocés, y Adam Smith son los creadores. David Hume, Adam Smith, famoso economista, son los creadores de la visión económica que actualmente impera. Por eso ya ha comentado varias veces Spengler que todo viene de las Islas Británicas, verdaderamente, que lo que atribuimos a la Ilustración francesa y a la revolución posterior de ese país verdaderamente ha sido forjado por pensadores y por conclusiones privadas a las cuales se llegan en esas islas que están aisladas y por lo tanto pueden cultivar algo que tal vez los que no estén tan aislados no puedan hacer. Siempre tiene algo de particular, siempre tiene algo de especial los individuos de los isleños, ¿no? Sean del Japón, sean de Cuba, sean de Irlanda, hay algo de porque a través de la historia, pues ese aislamiento les ha condicionado a desarrollar elementos culturales bastante exclusivos de su idiosincrasia, que no se da en otros territorios que están más comunicados. David Hume y Adam Smith son los creadores de la visión económica. Lo que luego se escribe a favor y en contra de ellos tiene la aceptación inconsciente de los postulados. Se crea como si esta actitud engañosa de llevarte a mi terreno y tú cuestionas lo que allí se te ve, pero yo ya te tengo en mi terreno. Entonces, inconscientemente has aceptado verdades, entre comillas, eh, sin haber recapacitado sobre ellas. Entonces, esto es lo que hacen David Hume y Adam Smith. Crean una realidad y los que la cuestionan, los filósofos, economistas, pensadores posteriores, sociólogos, psicólogos que la cuestionan, no son conscientes de que han caído en una maraña, que han caído en la trampa de estas arañas. La araña Hume y la araña Adam Smith. Así lo ve Spengler. Entonces, el oponerse a ello, el combatirlo, es reconocer su autoridad y reconocer que lo que ellos han forjado es incuestionable. Para el verdadero santo, toda economía es pecado. No sé si es una conclusión de Spengler o una cita de alguien, de las muchas que hace a lo largo de la obra. Para el verdadero santo, toda economía es pecado. La propiedad es un robo. Por eso Proudhon es como un santo realmente, porque eh, su dialéctica política es como si estuviera condicionada por una visión mística de la vida, mística y socialista, entre comillas, en el sentido de Spengler, socialista. El socialismo es aquello que intenta, eh, in- que intenta poner el derecho por encima del dinero, por ejemplo. Intenta derrotar al dinero a través del derecho. Entonces, para Spengler eso se ha dado en muchas épocas, incluso en el Viejo Egipto, como él menciona. Para el verdadero santo toda economía es pecado. Verdaderamente la santidad es generosidad total. Dar y recibir significan lo mismo, ¿no? Como dice un curso de milagros. Esa es una perspectiva propia del místico, del santo. El goce de compartir y el goce de recibir los regalos de nuestros semejantes. Esa actitud, que lo uno y lo otro sean lo mismo, trasciende toda economía y la convierte, como dice Spengler, en un pecado, en un error. La idea de clase obrera viene de Inglaterra, donde ya no existen
los aldeanos. Es en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, cuando empieza la industrialización, cuando cuando los aldeanos, millones de ellos, empiezan a mudarse de las zonas rurales a las grandes ciudades, Londres, Birmingham, Nottingham, etcétera, etcétera. Entonces se van creando esas megápolis industriales, se va creando un modelo que luego se va a exportar a todo el mundo, que se va a exportar a Estados Unidos y al resto de Europa. Y ahí se crea la idea de clase obrera, porque los aldeanos no son obreros, los proletarios, los braceros de pueblo no son obreros, tal como los obreros ya tienen una idea de peones de fábrica, básicamente. Entonces, cuando Marx habla de obreros, está hablando, no está negando la historia, sino que la está afirmando, la está reconociendo, la está validando, está diciendo, bien, llega la industrialización, llegan los obreros, vamos bien. El marxismo es muy poco ecológico, es bastante, no concibe los derechos, lo que hoy en día llaman derechos de la naturaleza, derechos de los animales, no concibe nada de eso, ni se lo plantea. Es esclavo de la industrialización, como si fuera un hecho incuestionable que no se puede revertir y como si fuera propio de la progresión lineal de la historia. Por eso el marxismo valida aquello que combate, al modo de lo que antes comentaba, de los que cuestionan a Adam Smith y a David Hume. También lo están validando las premisas que a ellos, que ellos imponen de manera sutil. La idea de clase obrera viene de Inglaterra, donde ya no existen los aldeanos, solo peones industriales en grandes metrópolis. Ya no existe la aldea y no existe la ciudad tampoco. No existe la ciudad como la vieja Atenas, la vieja Roma, el viejo París de hace muchos siglos, o Londres, o Cádiz, Madrid, Barcelona, de épocas muy pasadas, cuando aún no estábamos en época de industrialización. No existen las ciudades tampoco, porque ya no hay elementos comunitarios que definan a todos los que son, a todos los individuos partícipes de tal ciudad. La ciudad tiene 10.000, 50.000, 80.000 habitantes, no tiene más generalmente. Ya las megápolis ya son zonas donde viven extraños que apenas tienen lazos entre ellos. Algo que se dice, por ejemplo, ¿no? Que vive en pequeñas ciudades para hacer cosas ocultas tiene que irse a otra ciudad. Eso se decía, ¿no? Cuando éramos jóvenes, quiere hacer algo que no quiere que sepan en tu pueblo, en tu ciudad pequeña. Entonces, pues te vas a otra ciudad. Pero si vives en Madrid, en Barcelona, en Roma, París, en Ámsterdam, en Berlín, pues ya no necesitas eso. Ya la ciudad se convierte en megápolis del vicio, de la degradación. Ya la gente vive en la noche y expresa sus bajas pasiones sin ningún rubor, porque todos son extraños, por lo tanto no les importa exhibir sus bajezas, sus bajas pasiones a los ojos del común de las personas. Poseer está en relación con la vida sedentaria. El nómada no tiene posesiones. El nómada se reconoce a sí mismo como poseído, en el mejor de los sentidos, no en el sentido demoníaco, por la madre tierra, como una entidad partícipe de la naturaleza. El nómada no posee. La idea de posesión aparece y por lo consecuentemente la idea de clases, de jerarquías, de élites, de aristocracias, de burguesías, todo eso aparece cuando nos instalamos en una vida sedentaria, nos acomodamos en un lugar específico y empezamos a desarrollar la agricultura, la ganadería, empezamos a tener posesiones. Eso es propio de la vida sedentaria. Y ya os había comentado en más de una ocasión que el aspecto nómada de la condición humana es especialmente un aspecto masculino de ella. Y esa frase que tiene Spengler también tan curiosa, ¿no? De que
esos sedentarios de las megápolis se convierten en nómadas infecundos. Es como un moverse permanentemente por esas enormes megápolis, pero sin que realmente tenga sentido, como sí que lo tenía para esos viejos nómadas. Empresarios, ingenieros y obreros de fábrica son educados y esclavizados por la máquina. La máquina, parad las máquinas, que gritaba Ángel de Andrés en la película Platillos Volantes, en una escena memorable. Pues esas máquinas no solo esclavizan a los obreros, sino que también a los ingenieros y empresarios, porque ellos ya piensan, sienten, viven para la máquina. Son esclavos de la máquina. Han perdido todo aquello que era patrimonio del aldeano, por ejemplo, o del ciudadano, en el sentido de cuando existían verdaderamente las ciudades como espacios creativos donde se desarrolla una cultura. Todo lo del ciudadano y todo lo del aldeano lo pierden estos esclavos de la máquina. No solo los obreros, sino también ingenieros y empresarios. El advenimiento del cesarismo quiebra la dictadura del dinero y de su arma política, la democracia. El advenimiento del cesarismo quiebra la dictadura del dinero y de su arma política, la democracia. La espada vence sobre el dinero. Llega un momento en el cual pues todas esas desigualdades que la codicia humana va forjando por el amor al oro, por el amor al dinero, por la dictadura de la economía, de esta codicia, todas las desigualdades que se van forjando pues necesariamente van a explotar, de alguna manera va a colapsar y alguien va a asaltar la Bastilla, que lo promuevan burgueses o que sea decisión particular de los propios oprimidos, eso ya es tema de otra discusión. El caso es que colapsa y aparece la violencia que quiere transformarlo todo, aunque después va a aparecer, debido precisamente a esa inseguridad que se crea, esa violencia indiscriminada, esa época de terror en la cual nadie está a salvo. Se empieza a demandar la figura autoritaria de un César, de un Napoleón o incluso de un Führer, para desgracia de Alemania y el resto de Europa. Pero que es una consecuencia, no es un hecho fortuito. Que aparezca Napoleón, el Führer, Alejandro Magno, no es un hecho fortuito, es una consecuencia de elementos que han determinado que tal cosa acontezca. La espada vence sobre el dinero, la voluntad de dominio sobre la voluntad de botín, la voluntad de dominio sobre la voluntad de botín. Ya no importa el dinero. Fijaos esos políticos corruptos que han accedido a grandes cantidades de dinero y sin embargo su codicia corrompida no cesa, pues ya es como una forma de vida. Entonces, o los empresarios que engañan a Hacienda, a pesar de que se han hecho multimillonarios, todavía están contratando a economistas astutos para que hagan trampas legales o aparentemente legales que les permitan a ellos ahorrarse unos millones que deberían de pagar Hacienda, por ejemplo. Entonces la codicia no tiene límites. Ya la codicia no es solo, ya se trata de propia vanidad, de propia soberbia. Ya no es, ellos tienen ya la satisfacción de saberse multimillonarios y por lo tanto, ¿qué es lo que quieren? La satisfacción de pisotear a los que no lo son. Y esto evidentemente, pues no todos se van a dejar pisotear. Alguno habrá que le ponga cuanto menos algún pero, ¿no? La espada vence sobre el dinero, la voluntad de dominio sobre la voluntad de botín. Botín, ese nombre tan ligado a la clase banquera española, dicho sea de paso, casualmente. El destino guía al que quiere y arrastra al que no quiere. Con esta frase termina Spengler su obra. Es una cita atribuida a Séneca, basada en un verso de Cleantes. El destino guía al que no quiere.
El sino guía al que quiere, perdón. El sino guía al que quiere, al que se reconoce, como lo reconoce en sí como un valor que le permite realizarse como individuo y como elemento partícipe de una comunidad, de una cultura. El destino guía a aquel que lo quiere, que quiere ser guiado por él, y arrastra al que no quiere, a trompicones, como en la película Ghost, viste, al final, como el fantasma de Patrick Swayze va empujando al delincuente que desgraciadamente va a ser atropellado por el coche y él va como a trompicones para adelante, para caer en el pozo de la muerte. Solo la mujer sin raza, solo la mujer sin raza, la que no puede o no quiere tener hijos, podría hacer la historia de los hombres, imitarla. Bueno, esto está en relación con lo que antes nos ha comentado, de que el hombre hace historia, la mujer es historia. Y solamente la mujer masculina, que para Spengler es la mujer sin raza, la mujer que el elemento femenino ha sido obturado, ha desaparecido, y es lo que a ella le caracteriza, es lo que a ella le da la raza, lo que él llama raza. Es una asesión poética, simbólica, que no tiene nada que ver con la pureza de la sangre ni nada de eso. Solo la mujer sin raza, la que no puede o no quiere tener hijos. Fijaos que estas sociedades capitalistas van forjando estas mujeres que no puedan o que no quieran tener hijos, porque los hijos son un problema. Ya lo decía alguna feminista, un bebé es un parásito que te arruina la vida, hay que destruirlo. Así lo decía sin ningún tipo de rubor. ¿Pero por qué habla en esos términos? Porque una mentalidad patriarcal la ha educado en ese sesgo masculino y antifemenino, y ella lo ve como normal, ella se ve como liberada, porque piensa que su actitud masculina es liberación, porque cree que lo femenino es lo inferior. Fijaos cómo ella es tan machista como esos patriarcas que supuestamente combaten. Y más que para combatirlo, se alía con ellos para destruir, para invisibilizar lo femenino y con ello a la mujer. Solo la mujer sin raza, la que no puede o no quiere tener hijos, podría hacer historia, la historia de los hombres, podía ser la historia de los hombres. ¿Qué es la historia sino una sucesión de tragedias, de guerras, de crueldades? ¿Quién quiere ser un activo en esos crímenes que la especie humana perpetra contra sí mismo? ¿Quién tiene envidia? Una mujer que se masculinice y por lo tanto pierda conciencia del valor de los aspectos femeninos que en ella de manera más explícita manifiesta la naturaleza. El carbón triunfa sobre los músculos en la guerra de secesión. La guerra de secesión de Norteamérica, porque los músculos son los músculos de los negros, de los millones de negros explotados por los europeos, en Europa y en América. Y el carbón ya nos hace que no sea necesario que explotemos esos músculos. El carbón es la energía que va a usar esa máquina de la cual hablaba anteriormente. Entonces ya los negros no nos importan, no necesitamos esclavizar negros. Por eso termina la esclavitud, no por fraternidad universal. Desgraciadamente termina porque ya no nos son necesarios, no necesitamos millones de negros para que nos sirvan, ya nos sirve el carbón. Fijaos la crudeza con la que lo dice Oswald Spengler. El carbón triunfó sobre los músculos en la guerra de secesión, tras de la cual pues, fue asesinado, como sabemos, Abraham Lincoln. El alma rusa profunda está hoy preparando una tercera especie de cristianismo, aún sin sacerdotes. No sé si dice aún sin sacerdotes o aún sin sacerdotes, que son dos expresiones que significan cosas distintas. Evidentemente, creo que más bien dice aún sin sacerdotes.
porque cuando ese cristianismo que Spengler atribuye a Dostoyevsky se imponga en nuestros corazones, no necesitaremos de puente alguno para comunicarnos, para progresar, para emprender nuestro camino espiritual. Entonces ya no serán necesarios esos sacerdotes, o si los hay, serán de una naturaleza muy distinta a la de los sacerdotes de las religiones cristianas de hoy en día. Un cristianismo aún sin sacerdotes basado en el Evangelio de San Juan. Bueno, veis como hay muchísimas sectas, ¿no? Y de siempre el Evangelio de San Juan, últimamente, en las últimas décadas, pues se pone mucho el foco en él. Basado en el Evangelio de San Juan e infinitamente más próximo al cristianismo mágico, es decir, que entiende que recuperamos aquello que se perdió en esta cultura fáustica de Occidente. Porque lo que hace la cultura fáustica es adaptar lo mágico del cristianismo primitivo a nuestra personalidad fáustica, que ya no está en sintonía con esa concesión mágica de la vida. E infinitamente más próximo al cristianismo, porque esa Rusia tradicional, la de Dostoyevsky y la de los Mujis, sí que está más próxima a esa concesión mágica, por eso lo dice. E infinitamente más próximo al cristianismo mágico que al fáustico. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí, ya me falta poco. De hecho, os acabo de leer la cita con la que concluye la segunda parte de La decadencia de Occidente. El destino guía al que quiere y arrastra al que no quiere. Gracias y hasta pronto.